una vez, ya está. Entonces repito, ¿no? Vamos a ver la administración de archivos, vamos a ver copiar archivos. Para copiar archivos hay que seleccionar los archivos, hay que copiar. Una forma de copiar es control C, eso es con el teclado, podemos hacerlo con el mouse también. Y luego buscar ubicarse o ir a la carpeta o ventana donde vas a pegar, donde, ¿no? Y donde vi la copia, ahí se tiene que pegar. ¿Ya? Y pegar es control V. Abreviando es así, miren, copiar, seleccionar, luego copiar y luego pegar. Esos son los tres pasos, abreviando. Seleccionar, copiar, pegar. ¿Ya? Siempre pegar es al final. Listo. También podemos hacer lo que es mover, vamos a poner ahí, cortar o mover archivos. Cortar o mover archivos. A ver, alguien me está hablando por el chat. De ahí ya, Matthew, te paso el video, estoy grabando ya, de todas maneras ahí atento, estoy grabando la clase para que lo puedas revisar. A mí en la clase pasada me olvidé de pasarles el video, pero estoy subiendo un último que sería la tercera reunión, ya se lo voy a pasar en breve también, pero les acabo de subir la segunda reunión para que puedan repasar. Bien, entonces, cortar. Cortar o mover archivos, ¿ya? Cortar o mover archivos. Cortar o mover archivos, sus pasos son los siguientes. Igualito, seleccionar los archivos, ¿no? Hemos practicado cómo seleccionar con control, con shift, acá también vamos a volver a practicarlo. Cortar con el teclado es control más X, control X, 3, abrir, donde va a ir el archivo, ya no la copia, sino el archivo, y pegar. Y ya sabemos que pegar es control V. Acá vamos a ponerlo. Apague su micro, por favor. Ya, para ustedes mismos ya saben, tienen que apagar su micro. Tienes que enseñarme, no te se dormirá. Ya, para poder todos estar concentrados. Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Copiar archivos y cortar o mover archivos. Ahí están los pasos. Ahí les doy unos segunditos para que puedan anotar. Igual este archivo se los voy a pasar al final. De todas maneras, hay que anotar en el cuadernito, ¿no? Como si estuviéramos en la clase ahí sentados en el aula. Ya oficialmente las clases van a empezar el próximo año todavía, en forma presencial. Va a haber los dos modos, ¿no? Van a poder estudiar virtualmente y los que desean ya presencialmente. Tiene sus ventajas cada uno de ellos, ¿no? El virtual, lo bueno es que lo puedes hacer desde tu celular, desde tu trabajo, en tu casa, no vas a gastar en pasaje, no te expones, se puede decir, ¿no? Y el costo del virtual va a continuar un precio accesible. El presencial va a costar un poco más, hay que ir al instituto, hay que gastar pasajes, pero de repente en forma presencial interactuamos en forma no presencial ahí en persona. Ya tiene sus ventajas cada uno de ellos, ya ustedes van a escoger. Pero hasta el próximo año todavía. Bien, continuamos entonces. Vamos a hacer los ejemplos. Tengo acá varios archivitos, voy a crear algunos más. Vamos a crear algunos más para practicar. Acá está también. Así, vamos a hacerlo rapidísimo, ahí está. Tengo varios archivitos acá. Ahí está. ¿Ven? Entonces, miren, si nos piden copiar archivos, ¿no? Nos piden copiar un archivo y pegarlo, por ejemplo, en una carpeta, ¿ya? Entonces, vamos a hacer acá los siguientes ejercicios. A ver, acá. Ejemplos vamos a poner. Ejemplos. Ejemplos.
Por ejemplo, nos dicen, uno, copiar un archivo de Word y pegarlo en la carpeta documentos. Copiar un archivo de Word y pegarlo en la carpeta documentos. En la carpeta documentos. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Dice, copiar un archivo de Word y pegarlo en la carpeta documentos. Entonces, tú agarras un archivo de Word, ¿ah? Y lo primero que tienes que hacer es seleccionarlo. Clic es seleccionar, ¿ya? Y luego, copiarlo. Puedes hacerlo con el teclado o puedes hacerlo con el mouse. Con el teclado ya sabemos que es la combinación de teclas Control C. Y con el mouse es así, miren, voy a hacerlo con el mouse primero, ¿ya? Clic derecho sobre el archivo seleccionado. Y ahí aparece una opción que se llama copiar. Está copiar, ¿ya? Lo copias. Copiar. Listo. Bien, ya está copiado. Este archivo internamente se almacena en una zona llamada el portapapeles de Windows, ¿ya? O sea, está almacenado ahí en memoria. ¿Listo? Luego, el segundo paso dice abrir dónde va a ir la copia y pegar, dice, ¿no? Entonces, ¿dónde nos han pedido llevar la copia? Copiar es duplicar, jóvenes. Copiar es duplicar, ¿ya? Copiar es duplicar. O sea, va a existir 2 archivos o 3, depende de las copias que tú hagas. Bien, entonces, ya hice clic derecho a copiar, lo que me falta es abrir el lugar donde me han pedido llevar la copia. Me han pedido en documentos. La carpeta documentos la encontramos abriendo el explorador de archivo. Desde este icono de este equipo podemos abrir la carpeta de usuario, podemos abrir acá el explorador de archivos. De cualquiera de estos lugares uno puede llegar a la carpeta de documentos. Voy a entrar desde acá abajo, ¿ya? Explorador de archivos. ¿Listo? Listo, abrí mi explorador de archivos y busco la carpeta documentos. La carpeta documentos, jóvenes, es una carpeta que ya viene incluida en Windows. Windows tiene varias carpetas que vienen incluidas ya en el usuario. Descargas, documentos, la carpeta escritorio, imágenes, música, videos. Esas son sus carpetas del mismo usuario, que el Windows ya se los da para que guarden sus archivos. Entonces, entramos a documentos y acá tengo que pegar. Entonces, miren, el pegado también es de muchas formas. Podemos hacerlo presionando la combinación de teclas Control V, Control V. Puedes hacerlo con el mouse así también, mira, buscas una zona libre como esta parte blanca, clic derecho, pegar. O puedes usar algunas opciones que tiene el mismo explorador de archivos. Acá tiene, mira, vamos a llevar esto para acá. Acá ve, ¿qué dice acá? Pegar, dice. Pegar. Eso dice, ¿ya? Pegar. Entonces, haces clic ahí y ya está, jóvenes. Acá está, miren, vean. ¿Ya? Voy a cambiarle de nombre. Eso de cambiar nombre a un archivo también ya lo hemos visto. ¿Ya? Hay muchas formas de cambiar el nombre a un archivo. Ahorita lo voy a ver mejor en el escritorio. ¿Listo? Entonces, hecho esos pasos. Voy a hacer otro ejemplo para entenderlo mejor. Por ahí alguien de repente no lo entiende. Lo voy a hacer sin explicar mucho. Así breve lo voy a hacer. ¿Ya? Ahorita he explicado, detallado. Ahorita lo hago algo más breve. Copiar dos archivos de Excel y pegarlo en la carpeta descargas. Copiar dos archivos de Excel y pegarlo en la carpeta descargas, dice, ¿no? Entonces yo acá tengo archivos, ¿no? Este es para practicar. Entonces tú escoges dos de Excel. Voy a cambiarles de nombre como recordando, como repasando esto de los nombres. Ya para cambiar de nombre los archivos, se hace una forma, es hacer clic derecho, cambiar nombre, ¿no? Eso tienen que ustedes ya saberlo. La otra forma es hacer clic y presionar F2. Arriba, F1, F2, F3, F2. Ya está. Y la otra forma es hacer clic sobre el nombre, otro clic y ya tenemos para poder cambiar el nombre. Ya está, joven. Listo.
Me han pedido copiar dos archivos de Word. Entonces seleccionas, haces clic a uno, presionas la tecla Control y haces clic al otro. Ya está. Recuerden que la tecla Control nos permite hacer múltiple selección, seleccionar varios archivos. ¿Ya? Eso no se olviden tampoco. Una vez que ya tengo seleccionado, ¿cuál sería el segundo paso? Copiar. Voy a seguir haciéndolo con el mouse. Clic derecho sobre cualquiera de los dos seleccionados y ahí escogemos copiar. ¿Bien? Ahí está copiado. Listo, ya copió. ¿Ya? Pareciera que no va a pasar nada, pero sí, ya se está almacenado en el portapapeles. Ahora hay que abrir la carpeta donde me han pedido pegarlo o hacer la copia. Me han pedido en descargas. Tú abres el explorador de archivo. ¿Cómo se abre el explorador de archivo con el teclado? Windows E. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo ya memorizado. ¿Ya? En el explorador de archivo busco la carpeta descargas. Ahí está. Descargas. Y acá lo pego, ¿ya? Ahora lo voy a pegar con el mouse, ya no lo voy a pegar con esta opción que lo hice en el primer ejemplo, ¿no? Lo podrías hacer desde aquí o lo puedes hacer así también, ve, clic derecho, pegar. Y listo, jóvenes, ya he hecho una copia. ¿Qué significa hacer una copia? Que está en el escritorio y también está en la carpeta de descarga. Los tienes en dos lugares. Has creado una copia. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, voy a cerrar esto. Vamos a hacer otro ejemplo. 3. Copiar un archivo de Word y uno de Excel. Y pegarlo en la unidad E, de su computador o de la computadora. ¿Bien? Dice copiar un archivo de Word y uno de Excel. Acá está mal escrito. Y uno de Excel. Y pegarlo en la unidad E de su computador. ¿Ven? Cuando uno habla de unidades, jóvenes, se está hablando de el disco duro. El disco duro. Toda computadora tiene un disco duro. El disco duro es un dispositivo interno. ¿Ya? No sé si ustedes conocen un disco duro. Vamos a buscar acá. Por eso, aquí en el proceso de la clase se va aprendiendo a cositas extras, ¿no? Un disco duro es un dispositivo como vemos acá en imagen, ¿no? A ver. Este es un disco duro, por ejemplo, ¿no? Y tenemos dos discos duros, uno de computadora y uno de laptop. ¿Ya? El disco duro de computadora ¿está? Es el grande y el disco duro de laptop es el pequeñito, es la diferencia en tamaño. ¿Ya? Y es el dispositivo interno que se encarga de almacenar todos los archivos que tú tienes en tu computador. Y también tiene de medidas, ¿no? Como hemos hablado ya en la clase pasada. Ahorita el máximo disco duros de teras, puede ser de 1, puede ser de 2, puede ser de 5 teras. ¿Ya? Ese es lo máximo que hay hoy en día. También ha habido de gigas, también ha habido de megas hace muchos años, ¿no? Pero ahorita estamos en el tera. El tera, recuerden que son 1024 gigas, ¿no? Por ejemplo, hay laptops que vienen con discos duros de 500 gigas, dice, ¿no? Es la mitad del tera. Hay laptops que vienen con disco duro de 1 tera. Esa es una computadora, no sé, parece un poco, estamos en el actual, ¿no? Moderna, que está utilizando discos duros de teras ya. ¿Ven? Entonces, este es el disco duro, joven. Este disco duro que estamos viendo ahí, cuando se instala el Windows, la persona, el técnico que instala el sistema, hace particiones al disco duro. ¿Qué cosa significa particiones? Que lo divide en partes lógicas y cada parte está representada por una letra, ¿no? Acá te explico, ¿no? Por ejemplo, normalmente se particiona en 2 o en 3, ¿no? Que sería C, normalmente en la partición C es el disco principal, ¿no? El disco principal. Luego viene el D, que sería el disco secundario. Y así puede existir otro disco secundario como el E,
Ese sería otro segundo disco secundario. D, E, F, G. Un disco duro lo podemos particionar en 5, en 6, pero normalmente son 2 o 3 o 4, ¿no? Depende de la capacidad de tu disco duro. Bien, entonces estamos hablando de discos duros. Cuando ustedes escuchen en la unidad A, que ya no existe, antiguamente existía la A, que era el disquete. No sé si alguien de ustedes habrá usado disquete, pero antiguamente se usaba la unidad A, pero ya no existe, ¿no? Cuando te hablan de unidad C, se están hablando en el principal. Mira, voy a abrir mi explorador. Acá está el C. Este es el C, mira. ¿No? Y ahí abajo te dice las unidades que está almacenando y cuánto puede almacenar, ¿no? De qué capacidad es el disco. Y acá están, esas son las unidades de disco. Acá dice, mira, dispositivos y unidades, dice, ¿no? Mira, acá todavía existe la unidad del disquete, pero ya en realidad ya no existe. Bien, jóvenes, entonces, eso también va a ser una pregunta ahí en el Classroom. Ustedes saben que después de la clase hacemos un talonario de preguntas. Eso va a ser, ¿no? ¿Qué entiendes como unidades de disco? Son particiones de un disco duro, jóvenes, ¿ya? Estas son C, D, E, ¿no? Todo. El USB, la memoria USB también, cuando lo conectamos a una computadora, el Windows te da una letra. A eso también se le llama la unidad del USB. ¿Bien? Listo, entonces. Y ahí nos muestra su capacidad de almacenamiento. Mira, acá están unos números. Eso también muestra esta información. Bien, jóvenes, ahora sí. Ya aprendiendo algo extra, nos están pidiendo copiar un archivo de Word y uno de Excel y pegarlo en la unidad E. Ya sabemos que la unidad E es una unidad de disco duro. Entonces voy a hacer lo siguiente. Primero seleccionarlo. Hago clic a uno de Excel, presiono Control y hago clic a uno de Word. Ya está. Ya está seleccionado. Ese es el primer paso. Segundo paso es copiarlo. Voy a hacerlo con el teclado. Voy a presionar Control C. Control C. Ya lo presioné. ¿Bien? Y luego ya tengo que pegarlo. ¿Dónde me han dicho que lo pegue? En E. Entonces yo voy acá, abro mi explorador de archivos y busco la unidad donde me han pedido pegarlo. Acá está E. Disco local E. Entonces entro ahí con doble clic. Ya estoy en E y acá lo pego. Voy a pegarlo con el teclado también. Ya tengo que hacer clic por una parte libre y presionar. Con el teclado, ¿cómo es? Control V. Control V. Ahí está, jóvenes. Listo, acá está. Acá están los dos. Siempre se colocan al último. Siempre se colocan al último. Bien. Listo. Entonces ahí tenemos copiar archivos. Ahora, otra forma de copiar archivos es cuando, depende de dónde nos encontremos, ¿no? Depende de dónde nos encontremos. Por ejemplo, yo quisiera copiar este archivo para tener dos, acá en el escritorio. Tú lo mueves, presionas control y ahí mira, apenas presionas control y no sueltas ni el mouse ni el teclado. Y ahí también vemos que dice copiar a escritorio, dice. Copiar a escritorio. ¿Ya? Mira. Suelto el mouse. Primero se suelta el mouse y luego se suelta el control. Y ahí he hecho una copia, mira. Esa es una forma también de hacer copias de archivo. Pero aquí estás haciendo la copia en el mismo lugar, ¿no? Porque si me piden a otra carpeta no lo podría llevar. Porque no lo tengo en mi pantalla. Tendrías que hacer los pasos como te he indicado al principio. ¿Bien? Ahora, desde el explorador de archivos también se pueden hacer copias. Mira acá, voy a abrir mi explorador. Voy a entrar a la carpeta escritorio. Acá está, miren, ¿no? Hace un momento te dije que por defecto el Windows te brinda varias carpetas para que guardes tus archivos. Descargas, documentos, acá está escritorio. Y en escritorio están mis archivos, miren. Acá están mis archivos. ¿Ya? Ahí están mis archivos. Bien, entonces, aquí, desde aquí sí podría yo poder hacer ese método con control a otra carpeta. También sí lo podría hacer. Por ejemplo, dice, vamos a hacer un ejemplito acá, ¿verdad? Desde el explorador. Dice 4. Copiar
copiar dos archivos de Visio y pegarlo en la carpeta música, por ejemplo, ¿no? Me piden la carpeta música que lo lleve. Copiar dos archivos de Visio y pegarlo en la carpeta música. Pero en esta oportunidad lo voy a hacer en mi explorador de archivos, ¿ya? Ya no lo voy a hacer del escritorio. Estoy en el escritorio, pero desde mi explorador de archivos. Y en el explorador de archivos tenemos muchas opciones. Voy a hacerlo con el control, ¿no? A ver, selecciono dos de Visio. Acá hay uno. Selecciono control 2. Ya está. Desde aquí puedes copiarlo. Aquí, mira, ve. Acá dice copiar. Puedes hacer clic derecho, copiar. Puedes hacer clic acá, copiar. Puedes presionar control C. O sea, muchas formas de hacer lo mismo. ¿Ya? Voy a hacerlo, a ver. Desde acá. Copiar. Y busco mi carpeta. Música, me han dicho, ¿no? Abro acá. Desde aquí nomás lo abro, mira. Y acá lo pego. Pegar. Y listo, jóvenes. Copiar, pegar. Existe. Puedo retroceder acá. Esto se llama botón atrás. O puedo desde acá nuevamente ir al escritorio. ¿Ya? Desde acá voy a ir, a ver, para que ustedes vayan viendo. Regresé. Miren, existe aquí y también existe en la carpeta música. Estamos haciendo copia. Ahora voy a hacer con control, ¿ya? Con control ahora sí lo voy a hacer. A ver. 5. Copiar todos los archivos de Corel y pegarlo en la carpeta videos. ¿Bien? Copiar todos los archivos de Corel y pegarlo en la carpeta videos. Bien, jóvenes, entonces desde el explorador de archivo lo voy a hacer. Selecciono todos mis archivos de Corel, que son estos tres. Esto también en la clase pasada ya hemos visto, reconocer los archivos por el icono. Le hago clic a uno, presiono control, clic, clic. Ya tengo tres seleccionados. Los arrastro, mira, voy a hacerlo con el arrastre que hice en el escritorio. Los arrastro así, ahí te da el número. Pero tienes que presionar control para hacer copias. ¿No? Presionas control y ahí sale, mira, dice copiará, dice, ¿no? Depende de dónde estés. ¿A dónde te han pedido? A videos. Acá. Ahí te sale copiar a videos, sale un pequeño texto abajo. La tecla control debes mantenerlo presionado. No debes soltarlo. ¿Ya? Primero tienes que soltar el mouse cuando ya te sale abajo el texto, te sale exactamente donde debes copiarlo. Sueltas el mouse y sueltas control. Y listo, jóvenes. Está en el escritorio. Acá estamos en el escritorio. Mira acá arriba. Acá te indica dónde estás. Y voy a entrar a la carpeta videos. Y también ahí está en videos. ¿Bien? Listo. Eso es copiar también. Entonces, como te decía, hay muchas formas de copiar. Hay muchas formas de hacerlo. Deberías aprendértelo. Si es que a los que recién están aprendiendo, deben aprenderlo las primeras formas y así ir practicando. Estoy grabando para que ustedes, los que no han podido tal vez entender todo, estoy grabando para poder subir luego el video de la clase y puedan ustedes repasar esto de copiar archivos. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Voy a regresar al escritorio. Listo. A ver, 6. 6. Copiar todos los archivos del escritorio y pegarlos en la carpeta documentos. Copiar todos los archivos del escritorio y pegarlo en la carpeta documentos. ¿Ya? Listo, jóvenes. Y de pasada te coloco acá la combinación de teclas. Cuando nos piden seleccionar todo rápidamente, ¿no? Te han pedido todo y tú quisieras hacerlo rápido, la combinación de teclas es control más E.
Control E, seleccionar todo. Control E, seleccionar todo. ¿Bien? Eso es. Control E, selecciona todo. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Control E, anoten en sus apuntes, selecciona todo. Esto voy a preguntar aquí en las preguntas, después de terminar nuestra primera sesión, nuestra primera reunión, ¿no? Listo. A ver, acá tengo un conjunto de archivos, ¿ya? Tú puedes también estos archivos ordenarlos porque existen las vistas. De pasada ya vamos viendo eso de las vistas, que es totalmente fácil. Cuando te dicen ordena los archivos, por detalle, ¿no? De repente por iconos pequeños, grandes, medianos. Entonces tú tienes que irte acá. Vista, estamos hablando del explorador de archivos. Ojo, estoy en el explorador de archivos. Acá en vista, acá están las vistas, mira. Iconos grandes, se ve así. Iconos, no, estos son muy grandes, medianos, detalles, lista, contenido, iconos pequeños, mosaico. Entonces hay una gran infinidad de poder ordenar o visualizar tus archivos en una ventana del explorador de archivos. Por ejemplo, normalmente si tú quieres ordenarlos, buscamos detalle y acá te da unas cabeceras para poder ordenar, ¿no? Por ejemplo, lo voy a ordenar por tipo. Ya está, mira. Cuando tú ordenas por tipo, acá está, mira, se ordenan de Corel, se ordenan de Word, el blog de notas, de Excel, de Visio, se ordenan por grupos. Y también acá podemos ordenar por, esto ya lo vamos a ver en la otra clase, acá hay unas opciones interesantes también, ¿no? Cuando uno quiere ver, visualizar diferente los archivos. ¿Ya, jóvenes? Podemos ordenarlo por fecha para ver en qué momento se creó, por ejemplo acá por fecha, miren, acá te indica exactamente la fecha y la hora en que fueron creados estos archivos y a qué programa pertenece. Eso también es el orden. Listo. Entonces, seleccionar todo. Seleccionar todo, ¿ya? Con el teclado es Control E. Voy a hacer el ejercicio que me han dicho acá. Dice, copiar todos los archivos y pegarlos en la carpeta documento. Ya está. ¿Cuál es seleccionar todo? Control E. Miren, ve. Se seleccionó todo. Se seleccionó todo, jóvenes. Control E, se selecciona todo. Luego, lo puedes hacer con el teclado o con las opciones que vienen acá también. Por ejemplo, en inicio está copiar. ¿Está? Copiar. ¿Está? ¿Y a dónde te han pedido pegarlo? ¿En qué carpeta nos han pedido pegarlo? En documentos. Nos vamos a documentos y acá lo voy a pegar. Pegar. Y va a haber un proceso de tiempo. ¿Por qué? Porque deben haber archivos pesados. ¿Ya? Recuerden que he seleccionado todo y lo estoy pegando acá. Entonces debe haber un proceso ahí de copiado. Bien, entonces mientras que va copiando, jóvenes, algunas preguntas. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Por si acaso estoy grabando para que ustedes puedan visualizar el video más tarde, ¿ya? O repasar lo que se ha hecho hoy día. Y hágame recordar también, ¿ya? Hágame recordar, profe, suba el video de la segunda clase, la primera, porque la vez pasada me he olvidado el último video, no lo he subido, recién me he dado cuenta hoy día. Entonces tienen que ustedes también pues estar ahí pendientes. ¿Todo bien? ¿El resto? A ver, ¿todo bien? Alexander, Alicia, Ángel, Jean-Pierre, Gabriela, Karen. Hay dos Karen, Karen Ruiz también, Matthew, Nicole, Sara, Olenka, ¿todo bien? Geraldine. A ver, ¿quién está con cámara? Nadie está con cámara. Tienen miedo a mostrarse. Son tímidos.
Bien, jóvenes, entonces nos estamos reuniendo en breve. Voy a colocar unas preguntas de evaluación, a ver si estás atento a la clase. Bien, listo entonces. Nos estamos reuniendo en breve, al toque nomás, en unos minutitos, mientras que te dejo las preguntas, nos reunimos en la segunda reunión para seguir hablando ya de lo que es mover o cortar archivos. Luego vamos a ver estructuras de carpetas, crear carpetas con el símbolo de sistemas. Luego vamos a ver anclar programas en inicio, anclar en barra de tareas, crear accesos directos. Todo eso ya vamos a ver hoy día. Listo, nos estamos encontrando entonces en breve.